explicaste por pi, bueno, no tendría caso. Sí, es porque, por lo que le comentaba, que queríamos hacerlo un poquito más interactivo. Era 1.7, es lo mismo, ¿no? Ajá. Uno. Ujú. Ya. 70. 1.7, pero ya. Bueno, lo mismo. Tiempo, aumento de derrame. ¿A cuántos minutos lo corríamos? A 2 minutos. O sea que el incremento lo estuviéramos viendo cada 2 minutos. Ya. Ujú. Tenemos el contador, comienza en 2. Primero tenemos 2. Ok. Aquí lo único que pudieron ponerle sería -2 inicial. ¿Por qué? Porque en la primera iteración que ustedes van a hacer ya están transcurriendo los 2 primeros minutos. Ujú. Entonces, esos 2 minutos los podemos quitar al inicio o se los podemos quitar al final. De tal forma que vamos a ponerle cualquier número total. Está programado de otra manera. Ah, cierto, cierto. El de RAM son 70. Aquí no importa y aquí tampoco. Aquí está. 4.949, 90 minutos. Sí, es que me hace ruido esta parte todavía. Ya los voy a ir checando con calma. Ok, profe, sí. Esto me tomo mi tiempo para revisar toda esa parte. Igual por detalles que si le quieren meter otra cosa, que si le añaden una estructura más, que le importan librerías. Que de hecho vi que importaste una librería para cálculos aritméticos. Bueno, ahí lo que pasa es que cuando le damos doble clic al archivo de Python, nos crea un exe que ya no necesita la interfaz. Entonces mi compañero investigó. Entonces eso es lo que hicimos ahí. Llega tarde. Segundo RAM inicial. Veo que te adelantaste a funciones, Manuel. Hoy las vamos a conocer, estas famosas funciones. Sí. Vamos, va a ser un dolor de cabeza después. Ok, bien. Vamos a comenzar lo de la clase. Ya espero que ya estén conectados todos. Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a dar inicio con la sesión del día. Por favor, si hay dudas, hacerlas en su momento. Contestamos a la brevedad. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a conocer algo que se llama funciones o métodos con Python. Bien, una función o funciones es un bloque de código con un nombre asociado
¿Cuál nombre? El que ustedes quieran. Que recibe 0 o más argumentos como entrada. Sigue una secuencia de sentencias, las cuales ejecuta una operación deseada y va a devolver o va a realizar alguna tarea en específica. Este bloque puede ser llamado las veces que sean necesarias. Bien, ¿cómo definimos una función o un método en Python? Con la palabra def. ¿Okay? La palabra def está definiendo que a una función o un método también. ¿Okay? En este caso, nosotros le podemos poner cualquier tipo de nombre que se nos ocurra o que haga referencia a algo que estemos utilizando. Después, seguidamente, vamos a colocar lo que son unos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis puede ir una lista de parámetros. Esa lista de parámetros también se conocen como argumentos. ¿Y a qué nos referimos con parámetros o argumentos? Es información que nosotros mandamos al método para que sea utilizada por él mismo. Ya puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser lo que ustedes quieran, o puede ser una lista o un arreglo más complejo. Seguidamente cerramos el paréntesis, 2 puntos, y tenemos lo que son las sentencias. Ok, esto al ser una función va a regresar lo que es una expresión. Esa expresión puede ser un carácter, una cadena de caracteres, un dato entero, un dato real, una lista, un arreglo de matrices anidadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta palabra de return debe de ir para que podamos regresar lo que es nuestro valor. Así es como es una función en Python. Ahora bien, vamos a conocer funciones con parámetros, sin parámetros y con funciones de retorno. Bien, una función sin parámetros, vemos lo siguiente, tenemos def, definimos que la función que se llame programa. Vemos que el paréntesis está, pero permanece vacío. ¿Por qué? Porque en este momento no recibe ningún parámetro. Es decir, no le estamos mandando ninguna información al método o a la función. Y seguidamente van las instrucciones. Ojo, aquí también manejamos lo que es el identado en el código. Vemos que tenemos una pequeña sangría. Quiere decir que estas instrucciones pertenecen a esta función o a este método que tenemos aquí. Una función o método con parámetros, definimos el programa, ¿okay? La función, y le mandamos un parámetro o un argumento. En este caso, yo le estoy diciendo que se llame nombre. ¿Okay? Cerramos 2 puntos, mantenemos el sangrado y ya de ahí doy la siguiente instrucción. Print, entre comillas, hola, coma, y le mando el nombre. Entonces nosotros cada vez que vayamos a mandar a llamar a esta función programa, le tenemos que estar mandando un nombre. ¿Ok? Entonces esto se le va a conocer como una variable local. Esa variable local solo vamos a poderla manejar dentro de esta función. No, pues yo le mando, no, pues al programa le mando el nombre de Miguel, al programa le mando el nombre de José. ¿Okay? Entonces, ¿qué te va a imprimir? Print, hola Miguel, y después, hola José. Tantas veces como nosotros llamemos a la función. Y una función con parámetros, y también va a tener retorno, es la siguiente. Definimos una función, le mandamos como parámetro número 1 y número 2. ¿Y qué es lo que pasa? Ok, tenemos más instrucciones aquí. Vamos a hacer una suma. Número 1 más número 2. Entonces, se guarda en la variable de suma. Y al momento que estamos diciendo que es una función de retorno, como su nombre indica, nos tiene que regresar un valor. En este caso yo le estoy diciendo que me regrese el valor de suma. Por lo tanto, le coloco la palabra return para retornar. ¿Pero qué me va a regresar? La variable de suma. ¿Okay? ¿Y dónde utilizamos nada más estas variables? Aquí dentro del programa. Este valor, ¿a dónde va a retornar? A donde yo lo haya llamado. ¿Okay? Bien, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Okay? Vamos a crear un programa que contenga 4 funciones y va a realizar lo siguiente. El inciso A va a imprimir un mensaje de saludo. El inciso B, sumar 2 números e informarlos. Inciso C, multiplicar 2 números y los va a retornar. Y en el inciso D va a imprimir el retorno
de una multiplicación con otro método. ¿Okay? ¿Parece complejo? No lo es. Abran, por favor, PyCharm. Vamos a crear otra pequeña carpeta. Vamos a llamarle, lo ponemos aquí, funciones. 04 funciones. Y creamos un archivo de Python. Pues ahorita sí, con su número de equipo, y guión bajo y el problema. La carpeta se va a llamar 04 funciones, dijo. 04 funciones, así es. Ok, tenemos lo siguiente. Recordemos que vamos a empezar a utilizar funciones. ¿Ok? En este caso no importan los gatos. ¿Cómo? En este caso no importan los gatos. Es que, bueno, este es para comentario de múltiples líneas. Si tú le quieres poner gato a cada línea, no hay ningún problema. Esto se le coloca para optimizar lo que es tiempo en hacer un comentario igual. No pasa nada. Profe, para la de Python le ponemos programa 11 o... El programa 11, ese es el número que estamos resolviendo. Ok, bien. Recordemos, ¿cómo definimos lo que es una función? Con la palabra def. Y aquí, ok, ya la definimos. El primero es un saludo. Ok. Vamos a ponerle que sea un saludo. 2 puntos. ¿Me dice que va a recibir algún parámetro? No. Ok. Entonces mandamos a imprimir. Hola, buenas tardes. Nada más. Ok. Seguido vamos a crear otra función, que es sumar 2 números e informarlos. Ok, perfecto. Entonces, definimos lo que es una suma. ¿Me dice que recibe parámetros? No. Perfecto. Entonces, continuamos. Ok, vamos a hacer lo que es una suma. Bien. Entonces, para esto tenemos que solicitar el número 1. Vamos a darle input y que ingrese un número. Ingresa el segundo número. Bien. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Pues tenemos que sumarlo. La suma va a ser igual al número 1 más el número 2. Y después, ¿qué dice? Informarlos. Ok, entonces, print. La suma es. Y mandamos lo que es la suma. Hasta ahí vamos bien. ¿Importan los espacios? Realmente no. Si queremos podemos hacerlo todo junto. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Tenemos el tercer multiplicar 2 números y retornarlo. ¿Ok? Entonces definimos una función, multiplicación. No me dice que recibe parámetros. Así que vamos a pedir igual 2 números. Pedimos 2 números. Y en la multiplicación, pues vamos a hacerlo. Número 1 por el número 2. Y tiene que retornar ese valor. Entonces retornamos el valor de ¿qué? De multiplicación.
queremos también podemos ponerlo todo junto. No pasa nada. Si queremos guardar los cambios con control S, basta. Vamos a volver más grande la letra aquí. Ya volvimos más grande la letra. Bien, tenemos nuestros métodos, el saludo, el de suma y el de multiplicación. Si nosotros intentamos en este momento ejecutar lo que es el programa, te va a dar lo que es un proceso finalizado. Pero pues, oye, yo tengo el saludo, yo tengo una suma, yo tengo una multiplicación, ¿por qué no me las está haciendo? Si yo lo tengo marcado. Porque lo gracioso de esto es que nosotros debemos de invocar a la función las veces que querramos que se ejecute. Por ejemplo, yo lo puedo marcar las funciones que yo quiera, pero mientras yo no la mande a llamar, no se va a ejecutar. ¿De qué forma la mandamos a llamar? Con solo colocar su nombre. Por ejemplo, le ponemos saludo, listo. Ya la mandé a llamar, entonces va a decir, ok, tenemos todas estas funciones y solo me estás pidiendo que yo ejecute esta. Lo voy a hacer y que te va a mandar, hola, buenas tardes, nada más. Porque la estoy mandando una sola vez a llamar. Aquí está, hola, buenas tardes. Si yo quisiera llamarla de nuevo, vamos a llamarla 3 veces. Entonces 3 veces me tiene que saludar. Agarro clic derecho, ejecuto y mira, 3 veces mandó el saludo. ¿Sí? Entendamos esa parte. Así que de esa forma nosotros lo mandamos a llamar. Ahora bien, tenemos lo que es la suma y tenemos lo que es la multiplicación. Aún no hemos terminado, nos dice imprimir el retorno de la multiplicación con otro método. Ah, ok. Entonces nosotros necesitamos una nueva función. Imprimir resultado vamos a poner. Y esta sí va a recibir lo que es un parámetro. Este parámetro vamos a ponerle nada más la palabra valor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a imprimir el resultado de la multiplicación es y le mandamos el valor que estamos obteniendo. Ahora bien, ¿cómo vamos a pasar de aquí? Lo vamos a mandar para acá. Ok. Va a pasar lo siguiente. No sé, pues vamos a declarar una variable temporal que va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación. Esto va a hacer referencia en lo siguiente. Yo voy a mandar a invocar a la multiplicación en este momento. Entonces, al momento que yo voy a ejecutar esto, me va a pedir el número 1, el número 2 y los va a multiplicar. Una vez que los haya multiplicado, los guarda en la variable y después la va a regresar a este punto. La regresa, ok. ¿Y dónde guardamos ese retorno? Aquí, en la variable temporal. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el retorno en esa variable temporal. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues simplemente mando a llamar al método imprimir el resultado y le mando el valor temporal. ¿Para qué? Para que lo reciba con la variable valor y simplemente te mande el mensaje. El resultado de la multiplicación es e imprime el valor que tú le estás mandando. Por ejemplo, ejecutamos nuestro código. ¿Qué número nos gusta? No sé, 5, 4. Y aquí está, miren. El resultado de la multiplicación es 20. ¿De qué forma sucedió? Mandamos a invocar a la multiplicación. Aquí está. Pedimos el número 1, pedimos el número 2, lo multiplicamos. 5 por 4, 20. Lo guardo aquí. Y aquí lo está regresando ¿a dónde? A esta línea. Lo está guardando en el valor de temporal. Y ese valor de temporal mando a llamar a una nueva función. Y le mando ese valor temporal. ¿Cuánto tiene? 20. Entonces 20 está mandando aquí. Hacemos referencia al método.
Estás recibiendo 20, ok. Entonces el resultado de la multiplicación es y sustituye el valor que le estás mandando, que en este caso es 20. Por eso es que nos sale también el mensaje. De esta forma nosotros podemos ir modificando en un método y con otro podemos ir imprimiendo lo que nos vayan dando. ¿Ok? Esto es con funciones de retorno. Si solo queremos que haga una suma sin ningún tipo de retorno, no hay ningún problema. Vamos a quitar esto. Vamos a mandar a invocar la suma. No me está pidiendo ningún parámetro. Perfecto. Hago una suma, vamos a poner 5 y también 4. Y la suma es 9. Simplemente te mandó a invocar a la función de suma o el método. Pide el número 1, pide el número 2, hace la suma y te la informa. No tenemos que utilizar ningún otro tipo de método. ¿Por qué se menciona fraccionar los métodos o las funciones? Porque en muchas ocasiones tenemos que definir lo que es una función, definir lo que es un método, mandarle ciertos parámetros y que nos devuelva cierto valor. Ese valor nosotros podemos reenviarlo de nuevo a la función que estamos solicitando, que se le va a conocer como función de recurrencia. ¿Por qué de recurrencia? Porque le estamos solicitando constantemente, ya sea para algún tipo de cálculo matemático u otro tipo de operación. Ok, vamos a modificar lo del saludo. Vamos a agregarle parámetros. Vemos que en el ejemplo decía un nombre. Hola, buenas tardes. Y vamos a agregarle el nombre. ¿Ok? Ojo, si ustedes quieren utilizar esta variable de aquí, acá, en la suma, no les va a dejar, les va a marcar el error. ¿Por qué? Esta variable es exclusiva de esta función. No puede salir de ahí. Ahora bien, ya tenemos el saludo, hola, buenas tardes, y le vamos a mandar el nombre. Ah, perfecto. Vamos con el saludo. Saludo. Vemos que es un nombre lo que vamos a mandar. Vamos a poner Miguel. Yo mando a ejecutar esto. Listo. Hola, buenas tardes, Miguel. Ah, ok, ya mandó. Pero ¿qué tal? Le ponemos más nombres. Tenemos que, ¿cuántos saludos? 1, 2, 3, 4. 4 saludos con diferentes nombres. ¿Será que no se confunde el programa? No. ¿Por qué? Primero manda a llamar un saludo, te va a imprimir el nombre de Miguel, después manda otro saludo a nombre de Mayra, saludo a nombre de José y saludo a nombre de Mauricio. ¿Okay? Y aquí nos facilita, en lugar de estar escribiendo print, hola, buenas tardes para cada uno de ellos, solo creo una función, le mando el nombre y esto se vuelve una estructura, digamos que un tipo plantilla, donde ya tienes un mensaje preestablecido y solo le mandas el nombre para que se personalice para cada una de las personas. Ejecutamos y miren, tenemos fracción de nuestra plantilla y cambia cada uno de los nombres. Vemos cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones, o también conocido como métodos. ¿Tenemos alguna duda? ¿No hay dudas entonces, chamacos? Pues yo creo que no, maestro. Bueno, veo que Néstor levantó la mano, no sé si va a opinar algo. Néstor, adelante. No, profe, Carlos. por error fue que la levanté. Ok, vale. ¿Qué pasó? Dime. Sí, podemos verlo de esa forma. Puedes verlo de esa forma. Porque digamos aquí creas un archivo de Python, no sé, operaciones básicas. Y tú vas a otro archivo
Y de este que acabas de crear, tú invocas lo que es una suma, invocas lo que es una multiplicación, invocas lo que es una división. Sí, puedes verlo como una librería, sin problemas. Inge, nada más, bueno, para hacer el llamado de las funciones, estamos ocupando en la parte del programa el llamado después de las definiciones, ¿no? Sí. Porque necesitaríamos entonces tener la estructura que vamos a ocupar para que no tengamos un conflicto, ¿no? Por así decirlo. Porque ¿qué pasaría si yo pongo saludo Miguel al principio, antes de la definición? Me marcaría como algún tipo de error o algo así, Aquí ¿no? está, mira, con tan solo ponerlo, te marca un error. ¿Por qué? Porque no hay ninguna función previa con ese nombre, sino la estás definiendo después. Así que primero ponemos lo que son la definición de funciones y ya al final hacemos uso de las mismas. Igual con las variables, ¿no? No podemos ocupar un número distinto que no tengamos definido. Por ejemplo, que le pusiera salud al llamado. Por ejemplo, se me olvidó poner la O donde lo estoy mandando a llamar en la parte de abajo, donde dice saludo y el nombre, ¿no? Miguel. Y se me olvida ponerle la O para mi mala fortuna. Y corro el programa, me debería marcar un error, ¿no? Ahí con ese detalle también es otra de las cuestiones que tenemos que como Sí, validar. es correcto. Lo que yo les mencionaba en una sesión anterior es que Python es sensitive case. Tal cual tú definas algo, tal cual tú lo tienes que llamar. Si es con mayúscula lo llamas. Si es con minúscula lo llamas. ¿Ok? Y obviamente si el nombre no está completo, pues te va a marcar un tipo de error. ¿Por qué? Porque no estás haciendo referencia a algo que ya tienes. Por ejemplo, tenemos este saludo. Ok, pero yo lo quiero poner con mayúscula. Pero aquí está el saludo. Sí, pero esto está en minúscula. Tú lo tienes todo en mayúscula. Por lo tanto, te va a generar un conflicto. Porque Python es sensitive case. Tal cual tú lo escribas, tal cual lo tienes que llamar. No, pues esta parte de las funciones es muy práctica porque, vaya, tenemos un programa como principal donde podemos ocupar, como bien lo mencionaba Carlos, librerías o pequeños subcódigos que podemos ya definir y ocuparlos, olvidarnos o sea, tener un programa, no sé, de 1500 líneas y a cada rato que necesitemos la información la invocamos o la llamamos y nos puede estar sirviendo. O sea, y si hay algún error, solamente me dedico a revisar la parte o la estructura donde definir la función. Exactamente, pero ahí en esa parte, mira, podemos definir lo que es la función. Obviamente tenemos que la función sea duradera para cada uno de los cálculos o las invocaciones que vayamos a hacer. Si algo cambia, entonces no modificamos la función, sino creamos una réplica de ella y modificamos un poco, de acuerdo a lo que vayamos a utilizar más adelante. ¿Okay? Las funciones aquí, ojo, las funciones tienen que estar bien definidas para cada una de sus actividades. ¿Para qué? Para no tener problemas más adelante que, es que la mandé a invocar y me marcó error, pero está bien. No, posiblemente hay algo que tú necesites hacer, pero la función no lo va a cumplir porque se está definiendo de una forma diferente. Ok. Ok, bro. ¿Okay? Y entonces, es así como la parte de funciones, tenemos 4 incisos, miren, los abarcamos sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Ojo, esta suma podemos volverla a una suma con parámetros. Claro que sí, sin ningún problema. Vamos a declarar el número 1 y vamos a declarar el número 2. ¿Y de qué forma invocamos a algo que recibe parámetros? Tenemos una suma. Ok, y solo le mando un número. Ojo, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí me está marcando error. ¿Pero por qué si yo le estoy mandando un número? Te está marcando error porque la función te está solicitando 2 datos. Tú estás obligado
a llamar a esa función y mandarle los dos datos. ¿Por qué? Porque son parámetros que está recibiendo. Ya le mandaste uno, pero no se lo vas a mandar como variable, nada más sin ningún valor. Puedes mandarle lo que son los números, no sé, 2,5. Y entonces ya le mandaste un parámetro, coma, y ya le mandaste el otro parámetro. Eso lo recibe. En el número 1 va a ser el 2 que le estás mandando y en el número 2 va a ser el 5. Con esos te hace la suma y te lo va a informar. Lo testeamos y aquí está, la suma es 7 con los datos que tú les estás mandando como parámetros. Y eso también es algo importante para tenerlo en consideración. Ok, bien, continuamos, no hay ninguna duda con esto. Se ve sencillo el tema, ¿no? Es que, como les digo, el problema no está en el código de programación. El problema está en que nos sentemos, analicemos la situación y planteemos algo lógico. El código de programación es bastante estricto. Python, pues, te lo hace un poquito más flexible que otros lenguajes de programación. Pero el chiste está en pensar cómo solucionar lo que me están dando. ¿Ok? Si yo me siento a programar nada más y no, ok, pero ¿será que está bien? ¿Realmente te sentaste a analizar las cosas antes de poder dar el siguiente paso con el código? Ese es el gran detalle. Bien, en este momento, pues ya teniendo en cuenta lo de las funciones y todo lo anterior, vamos a conocer algo que se llama listas, vectores, funciones ya algo redundante, y arrays multidimensionales. Okay, las listas, pues es un conjunto de datos, los vectores también un conjunto de datos, pero mayormente números. Las funciones las acabamos de ver y los arrays multidimensionales nos estamos refiriendo a que son matrices de información. Esas matrices de información pueden tener números, letras, cadena de caracteres u otro tipo de dato. Hasta pueden ser datos booleanos. Supongo que sí se acuerdan un poco de álgebra lineal, ¿verdad? El manejo de matrices. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bien, para esta parte nosotros vamos a manejar lo que son los índices de una matriz. Bien, vamos con la parte introductoria. Muchas veces cuando necesitamos manejar grandes cantidades de datos o manejar muchos datos, pues posiblemente haya soluciones más efectivas que en lugar de manejar solo una variable. Por ejemplo, si tenemos que guardar 100 números, suele ser más eficiente almacenar esos 100 datos todos juntos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Mejor los guardo todos juntos que tener 100 variables separadas para guardar esos 100 datos. Bien, al momento que nosotros guardamos toda esa información, todos esos 100 datos de forma junta, se va a formar algo que se llame matriz, una lista o un vector de información. En lugar de tener 100 variables distintas, solo tengo una. Para esto, nosotros vamos a hacer uso de posiciones. Una lista, vamos, por ejemplo, una lista de nombres. Tenemos 6 nombres aquí. Tenemos a Narciso, Mariam, Svein, Azarel, Jesús y Maritza. Tenemos 6 nombres. Pero, ojo, nosotros comenzamos a contar desde 0 en las posiciones de una lista o una regla. Desde 0. También esa lista puede contener otros valores, como pueden ser valores enteros, valores flotantes, valores booleanos y valores cadena de caracteres. ¿Okay? Estos se le conocen en Python como arrays. ¿Ok? Arrays o arreglos. Aquí abarca lo que son listas, lo que son vectores, los que son tuplas y matrices, que son ya multidimensionales. Pueden ser de 2 o más dimensiones.
Las listas y las tuplas son algo parecidas, solo que las listas sí pueden ser modificadas. En cambio, las tuplas son valores que no pueden ser modificados una vez que ya se declararon. En conclusión, ¿qué es un arreglo? Simplemente puede definirse como un grupo o una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Los arreglos pueden tener los siguientes tipos, ya sea de una dimensión, que es un vector, 2 dimensiones, una matriz o 3 dimensiones, una matriz tridimensional. O podemos verlo también como un cubo de Rubik. Bien, los métodos más utilizados en los que son las listas, tenemos los métodos de agregar o insertar, tenemos los métodos de recorrer, el de eliminar o sustituir algún valor, y para ello tenemos que tener en cuenta lo que es el índice del elemento. ¿A qué nos referimos con el índice del elemento? Saber en qué posición se encuentra lo que estamos buscando. Al menos para agregar o insertar, para agregar al final de la lista utilizamos la palabra de append, entre paréntesis, mandamos el elemento, ya sea elemento numérico, booleano u otro tipo. En cambio, para poder sustituirlo tenemos la palabra insert. Le mandamos el lugar donde va a ir ese elemento y, coma, le mandamos el elemento como tal. En este lugar o en esta posición vas a insertar esto que te estoy mandando. ¿Okay? Para eliminar o sustituir tenemos la palabra pop. ¿Okay? La palabra pop, entre paréntesis, le colocamos el índice de dónde va a sacar ese elemento a eliminar. Igual puede ser booleano, carácter, numérico, lo que quiera. Y pues la palabra de insert, pues ya, el método, perdón, de insert, ya se lo expliqué hace un momento acá. Para recorrerlo, podemos utilizar lo que es una estructura repetitiva. Podemos utilizar lo que es el while, que ya conocemos, o podemos utilizar algo que se llama for. Si han tenido la oportunidad de crear algo en otro lenguaje de programación, el for es algo diferente aquí en Python. ¿Ok? Y todo se basa en ¿qué? Al índice del elemento. A eso nos vamos a basar. Vamos a manejar bastantes índices. Por eso les preguntaba si ya habían manejado lo que son matrices. ¿Por qué? Las matrices se manejan por subíndices, no importa la información que tenga. Bien, con la parte práctica, vamos a dejarlo para una segunda parte. Son las 12. Anteriormente, comentábamos que el manejo de listas en Python pues, es una colección de datos. ¿Estamos de acuerdo todos, no? Sí. Sí, ingeniero. Ok, Sí. tenemos lo que es nuestra colección de datos. Para esto, pues, ¿a qué nos referimos con una colección de datos? Queremos decir que en una variable tenemos un montonón de información. ¿Cuánta? La que necesitemos trabajar. ¿Cómo se van a llamar estas en Python? Vamos a conocerla como listas. ¿Okay? Estas listas nosotros las vamos a crear de una manera muy particular. Al menos aquí tenemos lo que es nuestra lista, nos la dan, una lista de nombres. Tenemos a Narciso, tenemos a Mariam, Ben, Azarel, Jesuri y Marit. ¿Okay? Nos dan nuestros nombres. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6. Tenemos 6 nombres. Bien. Entonces, ¿esto cómo lo transformamos nosotros a una lista? Ojo, esta lista puede ser numérica. Podemos ponerle números sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Recordemos que podemos poner números enteros con decimal, podemos poner nombres, caracteres y también podemos poner datos booleanos, verdadero o falso. ¿Ok? Podemos hacer todo eso en una lista. Bien, para poder crear una lista en Python, tenemos que crear obviamente una variable donde vamos a estar guardando todo eso y lo vamos a igualar. Le ponemos lo que son corchetes y si en el dado caso que nosotros vayamos a utilizar lo que son una cadena de caracteres, nombres, tiene que ir definido entre comillas dobles o comillas simples. ¿Okay? Cada una de las listas vemos que está delimitada por una coma, el cambio de lugar.
aquí en la primera posición, recordemos, ¿en qué posición comienzan las listas? ¿En 1 o en 0? En 0. ¿Ok? Bien ahí. Comenzamos en 0. Entonces, en la posición 0 está Narciso. Y ahí sigue una coma. La coma da lugar a la nueva posición. A la posición número 1, donde está Mariam. Coma, la posición número 2. Coma, la posición número 3. Y así consecutivamente. La coma te delimita el lugar. Al momento que tú quieras imprimir lo que es tu lista, te va a salir de esta forma. Imprimes la lista de nombres, pero como nombres es un conjunto de información, la salida te va a dar tal cual aparece aquí. Te va a mandar absolutamente toda la lista. Si nosotros, en su caso, quisiéramos agregar un nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vimos el método de agregación append. ¿Okay? Hacemos lo siguiente. Colocamos el nombre de la lista, punto, el método de agregación append. Entre paréntesis, y como es un nombre, le tenemos que poner comillas dobles o comillas simples. Y le agregamos el nombre que queremos anexar. ¿Dónde se va a colocar el nombre? Al final de la lista que habíamos creado. Mandamos a imprimir de nuevo la variable de nombres, que es una lista como tal, y la salida que va a hacer, te va a mandar a imprimir todos los nombres que ya tenías, pero al final te va a agregar el nombre de Diego, que lo acabas de anexar en un último momento. ¿Okay? ¿No me creen? Vámonos a PyCharm para poder ver el ejemplo ya aplicado. ¿Okay? Vamos a crear otra pequeña carpetita aquí. Vamos a ponerle 05, listas. Vamos a poner listas. Y vamos a crear un nuevo archivo de Python. Su número de equipo. Guión bajo y listas. Recordemos, vamos a poner la variable de nombres. Va a ser igual, ponemos los corchetes. Y empezamos a colocar los nombres. Narciso. Mariam. El B. Y aquí marca error, ¿por qué? Porque no está entre comillas. Coma, Azalén. Mismo caso, entre comillas. Coma, Suri. Coma. Marit. Y vamos a agregar el nombre de Diego. Bien, tenemos nuestra lista. ¿Okay? Vamos a ir manejando lo que son las posiciones. Seguidamente vamos a imprimir lo que son la lista de nombres. Si nosotros lo ejecutamos, nos va a dar en efecto la lista que tenemos, sin ningún tipo de problema. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si nosotros queremos anexar un nuevo nombre, así como lo explicábamos en la diapositiva, tenemos que colocar el nombre de la lista o el nombre del arreglo que estemos manejando, nombres.append, y entonces agregamos lo que se conoce como objeto, el valor que quiero. Vamos a agregarle el valor de Diego. Y una vez que yo se lo agregue, vamos a volver a mandar a imprimir la lista para ver cómo sale. ¿La lista de quién? De nombres. Lo ejecuto y miren qué es lo que pasa. En un principio creé la lista, perfecto. Después la mando a imprimir, aquí está, primera impresión. Agrego el nombre de Diego y lo mando a imprimir. Imprime lo que ya tengo más el último dato que agregué. Si yo quiero agregar otro, no hay ningún problema. Append. Vamos a ponerle... Entonces miren qué es lo que pasa.
en un inicio tengo esto, lo mando a imprimir, primero agrego el nombre de Diego, después agrego el nombre de Miguel. Y aquí está, lo mando a imprimir de nuevo. Y ya sale con los nuevos nombres de acuerdo al orden que los fui colocando. Es así como vamos poniendo más información en una lista. Dije, ¿Qué pasó? Dime. al agregar, por ejemplo, el nombre nada más se puede ir agregando de uno en uno. Tú dices que se vaya, que le mandes un conjunto de nombres, ¿a eso te refieres? Ajá. Sí, sin problemas. Ah, ok. De tal forma, digamos, tienes, no sé, nombres 2 y tienes otra pequeña lista. Vamos a... Ok, entonces la lista de nombres, punto append, y le mandas los nombres 2. Vamos a ver si nos genera algún tipo de error. Y aquí está. Podemos generar lo que es una agregación, pero mira qué es lo que pasa en esta parte. Si utilizamos el append. Hasta aquí es lo que teníamos. Y entonces, si nosotros le mandamos un conjunto tal cual aparece aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Los va a agregar, pero esta va a ser una posición totalmente diferente. ¿Por qué decimos que es una posición totalmente diferente? Porque aquí tenemos corchetes. Estos corchetes delimitan lo que es un nuevo conjunto de datos. A eso me refiero. Pero si podemos hacerlo, podemos agregar información conjuntamente. No pasa nada. Era lo que le quería preguntar, profe. Los corchetes, entonces, cuando la lista se tiene que usar corchetes, si le agregáramos, por ejemplo, lo que son paréntesis no serviría, ¿verdad? No marcaría error. Es que mira, es que en Python maneja listas y tuplas. Las listas son cosas que puedes estar cambiando valores sin ningún problema. Pero si tú le pones paréntesis aquí en esta parte, tú la vuelves una lista no mutable. Es decir, que no va a cambiar sus datos. Ahorita vas a ver. Pero vamos a colocarlo acá. Profe, ¿por qué le puso? Ok, miren, imprimimos, no pasa nada, lo cambiamos a paréntesis. Pero si nosotros quisiéramos hacer punto append, ya no me da la opción del append. ¿Por qué? Porque estamos manejando una tupla. Supongo que en su investigación encontraron algo acerca de listas y algo que se llame tupla. ¿No es así? Sí encontré eso, pues, pero pues, meramente que no lo habíamos aplicado. Por eso es que primero, al menos yo manejo la temática de, ok, busquen información, lean un poco. ¿Por qué los hago escribir? Porque así se nos va quedando un poco más la idea de lo que estamos transcribiendo. ¿Okay? Y entonces llegamos al punto donde, ok, ya tienen un conocimiento previo, vamos a reforzarlo y vamos a aplicarlo ya aquí en sesión para que sea un poco más práctico. ¿Okay? Aquí una tupla está delimitada por paréntesis. No podemos modificar datos. ¿Okay? Una tupla tiene valores estáticos. En cambio, las listas que están delimitadas por corchetes, podemos modificar los datos. Nombres, punto. Y ya me aparece el método de agregación append. Y ya puedo agregar todos los valores que yo quiera. Siempre que queramos agregar un nombre, tenemos que poner append. Exactamente, siempre. Ojo. Agregar al final de la lista. Sí, ya cuando, o sea, queramos agregar, que por ejemplo se nos haya olvidado o algo así, ¿no? Sí, no pasa nada. ¿Existe otra manera de agregar en append? Vamos a ver si nos funciona. Bien. Sí, aquí nos dio error. ¿Por qué nos dio error? Porque el método de append solo funciona con un solo parámetro. No podemos mandarle dos parámetros como tal. Lo tenemos que hacer de la otra forma, donde le anexamos un nuevo conjunto de información. Es decir, vamos a crear una variable temporal, igual que sea una lista.
Vamos a agregarle para Diego y Miguel. Solo te va a anexar lo que es una variable por vez. ¿Ok? Pero al agregarle una lista a otra lista que ya está definida, esto te lo agrega como un conjunto de datos. ¿Cómo definimos un conjunto de datos? Volvemos a lo mismo, con corchetes. Aquí están los corchetes. Esto es un nuevo conjunto de datos y ahorita van a ver por qué les llamamos así. Entonces, la parte de agregación sin ningún problema. Ya quedó clave. Ok, vale. Entonces, continuamos. Bien. Ya agregamos y ahorita nos va a tocar lo que es eliminar información. ¿Okay? Manejamos exactamente la misma lista, no para no estar modificando tanto. ¿Okay? Vemos que se sigue manteniendo mismos nombres, perfecto. Pero ahora, para poder eliminar lo que es un elemento, podemos hacer lo siguiente. Utilizar algo que se llama pop, el método pop. El método pop va a recibir como parámetro o como argumento el índice donde está ubicado el elemento que yo quiero sacar o eliminar. ¿Okay? Igual, hacemos referencia a qué lista vamos a estar trabajando. Punto. Y miren, tenemos diferentes métodos aquí, nos aparecen. Pero ahorita yo quiero eliminar, utilizo el método pop. Y el método pop te dice que ingreses lo que es el índice que tú quieres eliminar. Si eliminamos en la posición número 2, ¿quién se iría? Steven. Sería Stevens, ¿ok? Baines. Esto, aquí lo tenemos. Se iría Svein, ¿por qué? Comenzamos de 0, 1, 2. Esto se tiene que ir. Y si volvemos a imprimir, la lista de nombres Svein ya no tiene que estar. Así que corremos. Y miren qué es lo que pasa. Primeramente, tenemos nuestra creación de la lista, imprimimos los nombres completos. Después le digo, no, pues de la lista de nombres vas a sacar que está en la posición 2, es B, ¿ok? Y después lo vas a volver a imprimir. Comenzamos con Narciso, está bien, María está bien, es Ben, está en la posición número 2. Lo sacamos y miren, continúa el recorrido de la lista. Ben fue eliminado, por lo tanto, los lugares se recorren hacia la izquierda. Y eso pasa cuando sacamos un elemento de una lista. Igual, les vuelvo a repetir, puede ser carácter, puede ser numérico o puede ser otro tipo de dato. ¿Vale? Bien. Vamos con la inserción de lo que es un elemento en una lista. Bien. ¿Qué es lo que pasa con esto al momento que queremos insertar un elemento en una lista? Primeramente, yo le voy a decir, vas a insertarlo en tal posición. No me importa qué cosa esté ahí, pero lo vas a insertar. ¿Okay? Pero también le voy a mandar el elemento o el dato que yo quiero insertar en la posición dada. ¿Qué es lo que va a pasar con la posición una vez que yo haya insertado ese dato? Lo va a recorrer hacia la derecha. No importa que sea, lo recorre, ¿por qué? Porque yo en tal posición quiero un elemento que le estoy especificando. Entonces tenemos los nombres, recordemos primero el nombre de la lista, punto, y hacemos uso del método de insert. Manejamos la posición, tenemos 3, ok, y le voy a agregar Maximiliano. Ok. Vamos a imprimirlo para ver los cambios. Entonces vemos que va a insertar en la posición número 3. Vemos, tenemos 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Azarel ya no va a estar en la posición 3. ¿Qué es lo que va a pasar? El nombre de Maximiliano va a ocupar el lugar de Azarel. Pero Azarel, ¿será que será reemplazada? ¿Ustedes qué dicen? Se va a la derecha. Se va a la derecha, ¿no? Ok, verifiquemos. Y aquí está.
imprimimos nuestra lista original, insertamos, no, pues en la posición 3 tiene que estar Maximiliano, lo demás por favor lo recuerdo. Ok, Narciso María Mesebey, aquí está la posición 3, aquí está Maximiliano, como tal cual le dije. ¿Y qué pasó con Azarel? Se tuvo que recorrer un lugar hacia la derecha y los demás nombres se mantienen. Es así como insertamos información. Ya podemos decir que agregamos, ¿ok? Agregamos información, pero en una posición específica que a mí me haga falta. Continuamos. Ok, aquí vamos con esta otra parte de las listas donde nos comenta que pues insertar un elemento en la lista en cualquier posición y reemplazarlo. Este lo vamos a reemplazar. Vamos a actualizar lo que está en esa posición. Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Lo insertábamos, pero se desplazaba. Pero si yo quiero reemplazar lo que esté en ese lugar, lo tengo que hacer de la siguiente forma. Pongo la lista con la que estoy trabajando, le pongo lo que son sus corchetes y le asigno lo que es la posición. En este caso estamos con la posición número 4. Y esta tiene que ser igual a Carolina. ¿Quién está en la posición número 4? Jesuri. Entonces Jesuri ya no va a estar. Va a ser reemplazado ¿por quién? Por Carolina. Vamos a ver ese cambio. Y aquí está, mire. Sí. Lo demás se mantiene igual. Pero ¿qué pasó con Jesuri? Estaba en la posición 4. Sí. Fue reemplazado ¿por quién? Por Carolina. Aquí está el cambio, la actualización de información en ese punto. Prof, ahí no afecta nada, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahí puso usted Carolina sin corchete, pues sin paréntesis, no afecta nada. No, porque estás haciendo una actualización, un reemplazo de información. Y esta es la forma correcta de hacerlo. Le pones el nombre de la lista o del arreglo con el que tú estés trabajando. Ya de ahí siguen los corchetes, le asignas una posición y esa posición de esa lista tiene que ser igual a ¿qué? A su nombre. Vamos a ponerle César, por ejemplo. ¿Okay? En esta posición de esta lista tiene que ser igual a esto. Actualizas. Listo, mira, se Jesuri pasó a César. Está en la posición 4. No, pues no quiero que sea en la posición 4. Ok, vamos en la posición número 0. Que tiene que reemplazar a Narciso, lo vamos a reemplazar por César. Quedamos y mira, Narciso fue reemplazado por César, ok, en la posición 0 de la lista de nombres. Su nuevo valor es César. Y es así como comenzamos a trabajar con listas. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Profe, ¿Qué pasó? por ejemplo, como puso usted aquí, la primera posición tiene que ser 0 para que sea la primera. Si le pongo 1, de cuenta que sería César estaría en el lugar de Mariana. Exactamente, aquí está, le ponemos 1. Y aquí está, César está en el lugar de María. Entonces, para que sea la primera posición tiene que ser 0. Comenzamos desde 0. Desde ahí comenzamos a contar. Siempre. Gracias. ¿Vale? Bien, vamos con... ¿Puede regresarlo tantito a Pop? Ajá. ¿Qué pasó con Pop? No, solo lo puede regresar tantito. Pero en donde imprimió ya en Picture. Es que al menos aquí voy borrando. Pero bueno, lo pongo bien. Nombres.pop y le mando el índice. Quien tiene que desaparecer es B. Listo. ¿Listo? ¿Ya quedó? Gracias. Sí, ¿Vale? gracias. Okay, tenemos para insertar, tenemos para reemplazar. Ok. Bien. En muchas ocasiones nosotros vamos a tener que buscar información en ese conjunto de datos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a buscar información
en ese conjunto de datos. Hace ratito nosotros hablamos sobre una función de retorno, si no mal recuerdan. Bien. Sí, lo puso en lo otro que hicimos. Ajá. Bien. Esta función de retorno son muy famosas. La verdad, ayudan en un sinfín de ejercicios. Y aquí en la búsqueda de información no es la excepción. Tal cual nosotros lo vemos en lo que es el ejemplo, tenemos los nombres, la lista, ok, pero hay un método que se llama index. Ese método que se llama index, ¿qué es lo que hace? Va a recibir un parámetro, que en este caso va a ser del elemento que tú estás buscando. Va a hacer referencia al conjunto, que en este caso es el nombre, y te va a buscar en qué posición está ese elemento. Te lo va a retornar. Nosotros no vemos todo eso. ¿Por qué? Porque es una función ya agregada de Python. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es guardarlo en una variable, ese retorno, y después mandarlo a imprimir. Aquí me dice que el resultado es 5. ¿Por qué? Porque el nombre de Maritza, yo quiero saber en qué índice está. Entonces vemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El nombre de Maritza está en la posición número 5 o en el índice 5. ¿Okay? Entonces lo busco como índice en la lista de nombres. Una vez que lo encuentre, me lo va a regresar y lo va a guardar en la variable de índice y yo lo voy a imprimir. Vale. Entonces vemos. Creamos una variable temporal índice, va a ser igual aquí a nombres.index. ¿Qué valor quiero buscar? El de Maritza. Y una vez que me regrese en qué posición está, yo la voy a dar a conocer. Vamos a modificar esto. La posición es, y vamos a agregarle el índice en el que está. Y aquí está, miren. Tenemos nuestra lista original. ¿Y en qué posición está Maritza? En la posición número 5. Vale, si yo no quiero buscar Maritza, no sé, tal vez quiero buscar Mariam. ¿En qué posición está Mariam? En la 1. Me tiene que dar aquí 1. Y aquí está. Está en la posición número 1. ¿Vemos cómo buscamos información? Ojo, aquí el método de index funciona bastante bien siempre y cuando tengamos datos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar si tenemos un nombre duplicado? El primero que encuentre, esa posición te va a regresar. Por ejemplo, vamos a buscar María. Vamos a repetir su nombre. Te regresó otra vez la posición 1, pero Mariam también está en la posición número 4. Pero como está repetido, el primer valor que te agarra o te reconoce es el primero que encuentra. Por lo tanto, aquí está, la posición número 1. Esa es la única desventaja de poder utilizar lo que es el método de index que trae Python. ¿Tenemos dudas? Pero nada más una duda. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me equivoco y le pongo en lugar de Marian, le pongo María? Tal vez ese elemento no está en el arreglo. Ahí simplemente te va a marcar error porque no estamos siendo específicos en esa parte. Ok, tiene que ser estrictamente el nombre que le vaya o la cadena que voy a buscar debe de coincidir con por lo menos alguna que esté dentro del arreglo, ¿no? Así es. En dado caso que quisiéramos valorar todo eso, no, pues si me da error que me mande otra cosa. Sí, se puede hacer. Manejaríamos una estructura que se conoce como try catch. ¿Ok? Intento algo y si no sucede, voy a hacer otra cosa. Pero pues no les quiero complicar la manera de programar. Vamos con algo simple, que algo estricto, pero funcional. Ok, gracias. Entonces ya quedamos con esa parte.
llegamos a la parte de los bucles de nuevo. En este momento nosotros manejamos lo que es el bucle while, pero también en Python existe algo que se llama el bucle for. ¿Okay? Iterar una lista en Python con un bucle for es totalmente sencillo. ¿Qué nos dice la teoría acerca de este bucle? Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces. El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle, así que también como lo conocíamos en la estructura del while. Y cada repetición es una iteración. ¿Okay? La sintaxis o la forma o estructura del bucle for es la siguiente. Tenemos la declaración del for. Aquí le ponemos una variable de control interno. ¿Okay? Esto es una variable totalmente independiente a todas las que venimos manejando. Una variable interna del for. ¿Okay? ¿En dónde vamos a aplicar el for? En cierto elemento que sea iterable. Ese elemento que puede ser iterable, estamos hablando de una lista, estamos hablando de una cadena, estamos hablando de un rango u otro tipo de colección de información. Tenemos lo que son los dos puntos para marcar que es un método, ¿okay? O un tipo de estructura, y al final tenemos el cuerpo del bucle. Ojo, también debemos de dejar un sangrado para decir que este cuerpo le pertenece al bucle for. Como se les mencionaba hace un momento, no es necesario definir la variable de control antes del bucle. ¿Cuál es la variable de control? Esta que tenemos aquí. Por defecto, va a iniciar desde el elemento más pequeño hasta el último elemento que contenga la lista, la cadena o el rango que estemos especificando aquí en el for. ¿Okay? Pero ¿podemos crear una variable de control? Sí, ustedes pueden ponerla, pero realmente no es necesario. Python nos evita esa fatiga de ser estrictamente declarativos con las cosas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Para poder iterar o imprimir los elementos de una lista en Python, tenemos lo siguiente. Ojo, el cuerpo de bucle se va a ejecutar tantas veces como elementos tenga la lista. O en este caso, podríamos conocerlo como objeto iterable. O dependiendo también el rango. Tenemos la lista de nombres. Tenemos el nombre de Narciso, Mariano, Svein, Jesús, Azarel, Maritza. ¿Ok? Entonces, para poder iterar esto, ¿qué es lo que pasa? Ok. Declaro una estructura for, una variable de control que puede poner el nombre que ustedes quieran. ¿Y dónde la vamos a iterar? En nombres. ¿Y qué vamos a imprimir? Print y la variable de control. Oigan, pero esto como que no tiene mucho sentido. A simple vista, podríamos decir que no tiene sentido, pero, ojo, el for vamos a descomponerlo en pequeñas fracciones. Tenemos como referencia nuestra lista de nombres, que ya habíamos dicho que es un objeto iterable. ¿Por qué decimos que es un objeto iterable? Porque es una colección de información, en este caso, nombres. ¿Y el for qué es lo que va a hacer? Para la variable de control que estamos manejando en nombres. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta variable de control va a iniciar desde la posición más pequeña, que en este caso es el índice 0, va a tomar su valor, obtiene su valor. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Imprimimos el valor que está obteniendo en este momento. Así que nos tiene que imprimir, ¿qué valor tenemos? Narciso. Para lo siguiente, aquí ya no necesitamos declarar un aumento en el contador o en la variable de control. Solito va a aumentar. Vamos con el siguiente. La variable de control va a tomar el nombre de Mariam, después lo va a imprimir. Pasamos al otro. Pones Svein, después se le va a seguir Azarel, Jesuri y Maritza. ¿Okay? Es así como se comporta el for. Como tenemos un objeto iterable, entonces va a iterar cada elemento y te lo va a dar a conocer por el print, por la salida de información. Vamos a testearlo esto en PyCharm. ¿Qué pasó? Dime. ¿Eso lo hacemos ahí mismo donde estábamos o en otra?
No, aquí mismo, no pasa nada. Ok, aquí tenemos el for, tenemos nuestra variable de control, vamos a ponerle variable de control. ¿En dónde? En la lista de nombres. Le ponemos 2 puntos. Y de ahí vamos a imprimir, ¿qué cosa? Nuestra variable de control, que es la que va a estar obteniendo la información. Ejecutamos y miren qué es lo que pasa. Tenemos nuestra lista y después mandamos a sacar cada elemento de forma separada. Recorremos todo esto. Así tal cual la salida que se esperaba. Se escribe for control, ¿va? Por control o, mira, esta variable de control tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Lo que se te ocurra, le puedes poner una K, pero al momento de que tú cambias aquí el nombre, también tiene que cambiar en tu estructura. Y listo, mira, te vas a ir manteniendo lo mismo, no importa el nombre que tú le des. ¿Tenemos una duda hasta aquí? Para dejar un buen ahí. Esto es al menos para la parte de analistas. Ajá. Dime, ¿qué pasó? Pero como que lo tiró como en vertical. Ah, Eso- sí, te lo va a tirar en vertical. Esto te lo va a tirar de forma vertical. Sí, yo ahí igual notaba en que como que esperaba que I fuera ¿cómo se le llama esto? El índice. Me dijera I vale 0, imprímeme 0. I vale 1, imprímeme 1. Pero en realidad como estoy tomando el arreglo de nombres, me permite como copiar en la variable I el primer nombre y lo imprime. Para Exactamente. la siguiente ocasión, pero no trabaja sobre los índices, sino trabaja sobre los elementos directamente. Esa es como como que lo que noté, porque dije, me quedé esperando como que un listado de números. Pero dije el No. 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, a lo mejor 5 elementos. Sí, entonces esa es otra variante, ¿no? Exactamente. Por eso es que se utiliza el for de forma totalmente distinta. Al menos aquí en Python. En R igual se utiliza de manera algo similar. Ahora bien, si nosotros queremos que nos impriman los nombres de forma lineal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el print le colocamos una coma y le agregamos la palabra de end. ¿Okay? Comillas dobles o comillas simples y un espacio. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Se lo va a imprimir de manera horizontal. Si no lo quieres manejar de manera horizontal, simplemente quítale el end para que te lo vuelva a dar en vertical. Son simplemente formas de poder presentar la información. Entonces, ¿tenemos dudas? ¿No hay ninguna duda entonces? Pues aparentemente. Ok. Profe, nada más que la instrucción de len no le alcancé a copiar. Simplemente le pones coma, le pones end, dobles comillas, Bueno. le dejas un ¿Para qué espacio. pregunta eso de and? End, al final. Esto es simplemente si quieres esperar a que Gracias. recorras todos los valores y lo mandes a imprimir, o simplemente que lo imprimas de forma horizontal. Aquí está.
Al menos aquí se puso todo junto. ¿Por qué? Porque no dejé ningún espacio entre esas comillas. Yo le doy un espacio y listo. Me da el espacio Entonces, entre cada nombre. nada más es como para cambiarle la posición. No tanto la posición, sino la manera de ver las cosas. Aquí en el en podemos poner diagonal invertida n, que eso es un salto de línea. Y ya te lo imprime de forma vertical. Si tú lo quieres un poquito más separado, una diagonal T de tabulación te podría servir. Está un poquito más separado. Si tú quieres más separado, pone otra diagonal T para que separe más los nombres. Y esta, mira, el espacio cada vez es mayor de forma horizontal. Diagonal T es para separar, ¿no? Ajá, haces una tabulación. Entonces, ¿ninguna duda con esta parte? Bien, vamos a crear un segundo objeto iterable. Un nombre es un objeto iterable. ¿Por qué? Python ve un nombre como objeto iterable porque es una cadena de caracteres. Cada carácter lo cuenta con una posición. Vamos a poner el nombre de Maximiliano. ¿Será que podamos iterar con el for esto que tenemos aquí? Sí, sin problema. Vamos a dar un espacio. Si no, vamos a separarlo de esta forma. Para que veamos que cada letra se va imprimiendo. ¿Okay? Este es un objeto iterable. ¿Cuántos elementos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 elementos. Va a ser 11 iteraciones. Cerramos, imprimimos y miren qué es lo que pasa. Separamos en nombres con guiones. ¿Por qué? Porque al ser una cadena de caracteres es un conjunto de información, de letras. Por lo tanto, es un objeto iterable y podemos operarlo desde un for con Python. Con tan solo hacer referencia a su nombre. ¿Dudas? No hay dudas, chamacos, porque a partir de este punto comenzamos con el ejercicio aplicado para la próxima semana. Ya teniendo en cuenta en consideración todas estas partes. Creo que no hay. Continuemos. Ok, va. Bien. Ojo, solo como conocimiento general. Si nosotros tenemos una lista bastante, pero bastante larga y queremos saber cuántos elementos contiene, podemos obtenerlo de una forma. ¿Okay? Para esto. Vamos a agregarle otro nombre. Vamos a agregar otro nombre. ¿Okay? Si yo quiero conocer la longitud de cuántos elementos va a tener esa lista, entonces podemos hacer lo siguiente. Declaramos, no sé, vamos a decirle un número o el largo de la lista. Entonces ponemos algo que se llame len, ¿ok? Con la palabra o el método len hacemos referencia de la longitud que va a tener ese elemento iterable, que en este caso es nombres. Me va a devolver el tamaño que tiene. Vemos que tiene 2, 4, 6, 8 elementos dentro de él. Por lo tanto, me va a devolver número 8 y vamos a imprimir. ¿Imprimimos qué? El largo que tiene esa lista. Y aquí está. Simplemente me devuelve 8. Pero solo tiene hasta la posición número 7. Sí, eso es
de manera interna, desde el 0 hasta el 7, pero son 8 elementos los que está conteniendo. Esto tómenlo muy en cuenta porque les puede ayudar bastante en algunas cuestiones. Bien, entonces, ¿dudas? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Me imagino que también se puede ordenar alfabéticamente. Sí, se puede ordenar alfabéticamente. El método para agregar alfabéticamente es el de sort. Pero imprimimos la lista de nombres. Vamos a imprimir antes de ordenar. Okay, tenemos nuestra lista, la imprimimos primero, ordenamos y después la imprimimos. Y aquí está, miren. El método de sort es un método ya integrado con Python que lo ordena de forma automática. Okay, tenemos nuestra lista original y después nuestra lista totalmente ordenada, pues de forma alfabética. También ese método sirve para ordenar numéricamente. El método de, ¿cómo es que digo que se llamaba? Sort. 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 Es nombre source. Sí, sort. Para poder ordenar una lista o un elemento iterable, pones el nombre de la lista, punto, e invocas al método sort. Y obviamente, como es un método, básicamente es una función, como podemos ver hace rato, le ponemos paréntesis. Recordemos que los paréntesis hacen referencia a un método, una función, puede tener argumentos o no puede tener argumentos, o parámetros, como ustedes quieran llamarlo. Profe, hay nombre, dice nombre source, le ponemos el nombre de la lista adentro, ¿va? No, pues ¿dónde estás viendo que tenemos el nombre de la lista adentro? No, simplemente ponemos la lista, punto, y el método, sort. Ok. Nada Pero más. vamos a imprimir. Exacto, solo imprimir para que veamos el cambio. Tengo la lista, lo imprimo para verlo antes del cambio. Hago el cambio y lo imprimo para ver el cambio que hizo. Ah, sí. Okay. Hay un sinfín de métodos en Python. Okay. Solo que pues volvemos a lo mismo. Tenemos un montón de herramientas, pero tenemos que sentarnos a poder visualizar un posible panorama de solución para que podamos hacer uso de esas herramientas. Tal vez yo le meta una herramienta demasiado poderosa a mi código y que me va a alentar la computadora y pues, ok, te lo va a solucionar, pero ¿a qué costo? O tal vez le metas una herramienta muy pobre y te lo va a solucionar, pero va a tardar demasiado. O te va a hacer que redundes en la información. Por eso tenemos que crear un panorama, tener el control de eso y entonces sí, para que al momento de ejecutarlo, sí es lo que esperaba o no es lo que esperaba y vuelvo a modificar mi código. O el tamaño de la matriz es de 4×3. 4 filas, 3 columnas, perdón. 4 filas, 3 columnas. Bien, entonces esto se maneja por posiciones. Vamos a tenerlo. Aquí vamos a tener un subíndice 1,1. ¿Por qué le ponemos 1,1? Porque hacemos referencia a la fila 1, columna 1. Por eso es la posición 1,1. Vale. Para el siguiente elemento. ¿En qué fila estamos? Estamos en la fila 1, la posición es 1,2. Para la siguiente, fila 1, columna 3. Y así consecutivamente. Pasamos a la otra, fila 2. Fila 2, columna 1, 2,1. Fila 2, columna 2, 2,2. Y así consecutivamente. Recordemos que las matrices se manejan por índices.
Y nosotros tenemos que respetar esa idea fundamental. ¿Vale? Para esto nosotros vamos a ir simulando que estamos ya de nuevo en nuestro salón de clases. Vamos a poner a Miguel por aquí. ¿Quién más quiere? Vamos a poner lugares bloqueados. O lugares disponibles. Yo. Ok, ¿quién dijo yo? Vamos Alejandro, a profe. Vamos a poner a Mayra por acá, vamos a poner a Alejandro por acá. Alejandro por acá, vamos a poner a quién, vamos a poner a Manuel de este lado. ¿Quién otro acá? Está Sandy. Y vamos a tener a... ¿Quién más está en sesión? Carlos y José. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra matriz completa. Y esa matriz completa podemos visualizarlo como un aula de clases, teniendo en cuenta que en la escuela podemos tener 4 filas o más. O podemos tener 3 columnas o más. ¿Estamos de acuerdo o no? En cada salón que ustedes han estado, las dimensiones van variando, dependiendo del tamaño que tenga cada aula. Cómo se acomodan las filas y las columnas pupitas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vale. Entonces, ¿cómo podemos crear esta matriz en Python? Al menos la fila podemos verla como una lista. La siguiente fila también podemos verla como una lista. Vamos a irlas creando de esa forma. Tenemos la fila 1, que va a ser igual a ¿quién? Tenemos esto. Miguel. Tenemos a Miguel, coma. Tenemos a Sandy, coma. Y tenemos a quién? A disponible. Un lugar disponible. ¿Okay? Tenemos la siguiente fila. La fila 2. ¿Va a ser igual a quién? Disponibles. Tenemos un lugar disponible. Tenemos a Alejandro. Y tenemos a Mayra. Para la fila 3, volvemos con la misma idea. Tenemos a Manuel. Tenemos un lugar disponible. Y tenemos otro lugar disponible. Tenemos la fila 4, donde el primero está disponible. El siguiente es Carlos. Y el siguiente es José. Ahora bien, nosotros ya volvimos cada fila lo que es una lista. ¿Ok? Entonces, podemos decir, esto es un aula. Creo un salón completamente vacío y le vamos a agregar lo que son las filas en este momento. Entonces, ¿cómo podemos agregar información a una lista? Lo acabamos de ver. Ponemos la lista donde vamos a colocar información y punto. Le agregamos la fila. Open, agregamos la fila 1. De nuevo, al aula le vamos a agregar la fila 2. Y así consecutivamente hasta llegar a la fila 4. Ya agregamos esta información que tenemos aquí. Esta matriz, de forma generalizada, ya la pasamos acá en código. Ya tenemos nuestra matriz. Ah, pero pues siguen siendo listas. Ok. Pero al momento que nosotros vayamos a imprimir lo que es el aula como tal para ver cómo se encuentra, quiénes están, quiénes no están, me aparece así. Toda una sección o conjunto de información. Ojo. Veamos. La primera fila está delimitada ¿por qué? Por unos corchetes. Coma. La siguiente fila está delimitada por otros corchetes. Coma. La siguiente fila está delimitada por unos corchetes. Ojo.
Ahora bien, teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer, ¿me podrían decir qué longitud tiene la lista de aulas? ¿Qué tamaño tiene? Tengan en cuenta los elementos que acabamos de anexar. Pero ¿qué tamaño tiene? ¿Qué de largo tiene esa 12. lista de aulas? 12. ¿Alguien que tenga un dato diferente? 3. Pero 3 me estás refiriendo a posición, ¿verdad? Hasta 3, ¿ok? Es lo correcto. Tenemos hasta 3. Tenemos una longitud de 4. Esta lista mide 4 elementos. Pero, oye, pues no puede ser. Si yo agrego un montón de información, sí. Pero recordemos la idea, donde cada elemento está separado, ¿por qué? Por una coma. Aquí está. Si tú vamos a imprimir la longitud del aula. Recordemos que el N es para imprimir la longitud del aula. Mira, tiene una longitud de 4. ¿Por qué? Porque este conjunto de información te lo cuenta como uno solo. Le pone una coma y este otro conjunto de información te lo cuenta como uno solo. Y ya tienes 2 conjuntos. Por eso es que tenemos una longitud de 4. ¿Okay? Y entonces, si nosotros quisiéramos acceder a algún dato, no sé, vamos a imprimir del aula, la posición número 0. Ok. En la posición 0, ¿qué será que me mandaría? ¿Me mandaría solo el nombre de Miguel o me mandaría toda la lista? Toda la lista, ¿no? Toda la lista, porque está ubicada en la posición número 1. Aquí está. ¿Y qué es lo que pasa si yo quisiera acceder solo al nombre de Miguel? ¿Cómo podríamos hacerlo? Sencillo. Como estamos manejando lo que son matrices, recordemos que manejamos filas y columnas. Entonces, ¿en qué fila y columna está Miguel? En la fila 1, columna 1. Recordemos que Python lo maneja desde el 0. Así que esto podríamos reestructurarlo. Fila 0, fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Okay? Entonces, Miguel está en la posición 0, 0. 0,0. ¿Okay? Pero como Python no nos va a aceptar lo de 0,0, lo tenemos que poner de la siguiente forma. Dentro de la matriz que ya creamos, le tenemos que poner corchetes, el número de la fila, corchetes, el número de la columna. Para que solo salga el nombre de Miguel. Verificamos. Y aquí está. Obtuvimos el nombre de Miguel. Si en este caso quisiéramos obtener otro nombre, por ejemplo, el nombre de Carlos, ¿en qué posición se encuentra Carlos? En la Fila fila 3, fila 3. No, aquí. Fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Para que nos dé el nombre de Carlos. Y aquí está. Imprimió el nombre de Carlos. Y es así como vamos accediendo a los datos dentro de una matriz. Se preguntarán, ¿podemos imprimir la matriz que acabamos de crear? Sí, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo hacemos? Ya vimos que tenemos lo de print y le mandamos el aula, pero esto lo hace de una forma simple. ¿Ok? Lo manda de forma lineal. Yo no quiero que lo mande en forma lineal. Para eso, podemos hacer uso ¿de quién? Del bucle for. Decimos que for, no sé, la variable de control en el aula. ¿Qué va a imprimir aquí? Me faltó los puntos. La variable de control.
Entonces, esta variable de control, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Ya vimos que va a tomar el valor de todo esto y te lo va a mandar a imprimir. Pero toma el valor de toda la fila. Ya lo vamos a ver. Hasta miren. Toma el valor de toda la fila. Pero a mí no me gusta que lleven los corchetes, no me gusta que lleven las comillas dobles, así que yo lo quiero de forma separada. ¿Será posible que podamos recorrer cada uno de esos elementos de la lista de forma interna? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que se puede o que no se puede? Sí. Ok. ¿Cómo podríamos imaginarnos que podemos hacer eso? ¿Con qué estructura? Pues usted nos dijo que con el end y la diagonal T, ¿no? Ajá, pero miren, ¿qué es lo que pasa? La diagonal T es para separar información, imprimirlo de forma horizontal. Y aquí está. Pero caemos de nuevo en lo mismo. Esto me lo está contando como un solo conjunto, como un solo dato, pero ese dato es una sublista. Tiene más elementos dentro de ella. Así que si con un for puede acceder a las filas, yo pienso que también con un for puedo acceder a las columnas. Pero ese for tiene que estar dentro de este que ya estamos manejando. Así que vamos a ponerlo. Aquí vamos a estar manejando lo que es una fila de esa aula. ¿Ok? Y entonces, para el otro for, vamos a manejar una columna que esté en la fila que estamos trabajando en ese momento. Y aquí sí, podríamos mandar a imprimir ¿qué? Al valor que tiene esa columna de esa fila. Podemos manejarlo con el end para que salga como una forma matricial. Pero como que está muy revuelto, como que está muy simple. ¿Será que puede ser cierto que sí me va a imprimir los nombres ya sin los corchetes, sin las comillas? Vamos a probar. Y aquí está, miren. Me imprimió exactamente los nombres de todos, sin corchetes, sin comillas. ¿Por qué lo imprimió de esta forma? Porque al final, cuando pasa la primera iteración con todos los elementos de la fila, tenemos que colocarle lo que es un print, un salto de línea o un print vacío. Y aquí está. Ya tenemos visualizada el aula de otra manera y lo verificamos con lo que nosotros tenemos en nuestro archivo de Excel. Primera fila tenemos a Miguel, Sandy y un lugar disponible. Para la segunda fila tenemos el lugar disponible, Alejandro y a Mayra. Para el tercero, a Manuel, un lugar disponible y otro lugar disponible. Y la última fila, un lugar disponible, Carlos y José. Y entonces pues no estamos alterando nada hasta el momento. Y es así como vamos recorriendo lo que es una matriz. Ojo, estos tipos de bucles les pueden ayudar para obtener el dato que deseen. ¿Cómo sabemos que vamos a obtener un dato que deseamos? Ok, pues podemos simplemente poner una condición. ¿Cómo? No sé, quiero cuando venga el nombre de Sandy le voy a mandar un saludo. Ah, ok. Entonces podemos anexar lo que es un saludo cuando venga Sandy. A ver, tenemos el if. Sí. El elemento que estoy recorriendo ahorita es igual a quién? A Sandy. ¿Qué es lo que va a pasar? Le voy a mandar un saludo. Saludos, Sandy. Entonces recorremos esto y miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí está mandando el saludo. En esta parte podríamos estructurarlo de otra forma. Aquí es solo meramente de ejemplo.
¿ok? Cuando encontró el nombre de Sandy, enseguida le está mandando un saludo. Y de esa forma podemos obtener otro dato y trabajar con él sin ningún tipo de problemas. ¿Tenemos alguna duda con esta parte? Nada, ninguna duda. Ok. Ojo, ¿será posible que esto que yo tenga aquí lo pueda volver un método? Para que yo lo mande a llamar las veces que yo quiera. O una función. Recordemos que método, función es lo mismo. Okay, claro que sí podemos hacerlo. Bien, recordemos, si nosotros vamos a utilizar lo que son funciones, las declaramos en el inicio. Vamos a imprimir aula, por ejemplo. Y entonces esto va a recibir como parámetro una matriz de información. Y aquí podemos colocar el for, que ya tenemos asignado. Ya tenemos el for. Ojo, aquí nosotros le tenemos puesto aula, pero el parámetro que está recibiendo es una matriz. Por lo tanto, voy a recorrer la matriz que me están dando. La fila hace referencia a esta fila y la columna, pues, al elemento. Y entonces, cada vez que yo quiera mandar a imprimir, ¿qué es lo que voy a llamar? A la función de imprimir aula y le mando el aula que tengo en este momento. Y listo, lo vuelve a imprimir. Si yo quisiera volver a imprimir esa misma aula, vamos a ir separando. Con la impresión 1, vamos a ponerle diagonal invertida N para un salto de línea. 2. Y vamos a imprimirlo una tercera vez. Lo imprimimos por tercera vez. Entonces nos evitamos la molestia de estar escribiendo todo esto cada vez que querramos imprimir la distribución o conocer cómo está el aula. En lugar de estar escribiendo todo esto, pues más fácil la mando a llamar y le doy como parámetro el aula que estoy manejando. Y aquí está, miren. En la impresión 1 me manda el aula. En la impresión 2 me vuelve a mandar el aula. Y en la impresión 3, el aula. Entonces, este método funciona para las veces que yo lo mande a llamar, sin la necesidad de tener que reescribir de nuevo el bucle for anidado. Entonces su recomendación es que lo hagamos así, pongamos el for debajo de lo que es el def. No, es que mira, es que tú lo que estás haciendo aquí es definiendo una función. Esta función que es exclusiva. Esa función solo te va a servir para imprimir el aula, nada más. Pero, ¿qué es lo que conlleva imprimir el aula? Ok, lo que conlleva imprimir el aula es crear un ciclo que te recorra las filas de una matriz y que también te recorra las columnas de esa fila. Y ya imprimes lo que es tu elemento. ¿Tenemos dudas? Sobre la marcha, sobre la marcha. Ok, bien. Entonces, ya tenemos que si queremos anexar lo que son las filas. ¿Existiría otra manera de poder crear una matriz de datos? Claro que sí, no hay detalle alguno.
En lugar de manejar filas separadas, podemos colocarlo todo dentro del aula directamente. Por ejemplo, podemos quitar esto y lo agregamos aquí. Ojo, igualito tal cual, coma, damos la información y lo pegamos acá. Y vamos separando los lugares con comas. Cada posición está delimitada, ¿por qué? Por una coma. Y esto es otro elemento, que ese elemento pues tiene 3 dentro. A esto se le conoce como listas anidadas. ¿Pero por qué? Como su nombre lo indica, son listas que están dentro de otra lista más grande. Y así podemos tener múltiples listas. ¿Cuántas veces podemos anidar información? Las veces que sean necesarias. Teniendo esto, no, pues es diferente a lo que ya teníamos. No, es absolutamente lo mismo. Si mandamos a imprimir de nuevo, vemos que no nos genera ningún tipo de error y nos da la distribución que ya teníamos. Aquí está la actualización y sigue siendo lo mismo, de forma separada o de forma junta. ¿Dudas? ¿Seguros? Porque esto da apertura a otras cosas más. Todavía estoy copiando, profe. Ok, vale. Bien. Les voy, el ejercicio pues ya está bien planteado, está probado y también en otras cuestiones ya está implementado. Bien. Les voy a ayudar con la parte del menú para el ejercicio. Bien, vamos a dejarlo de forma simple como lo teníamos al comienzo. Agregamos lo que son las filas para poder crear lo que es el aula. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar cuando querramos hacer algún tipo de operación cuando tengamos un menú? Ok. Normalmente existen programas donde el menú se muestra cada vez que tú quieras realizar una acción. Y una vez terminada de realizar esa acción, te lo vuelve a mostrar. Vamos a hacer algo similar. Nosotros vamos a declarar lo que es un bucle while. Ese bucle while va a estar declarado de forma infinita hasta que nosotros decidamos. Mientras ese bucle sea verdad, pues ahí siempre va a ser verdad porque este valor nunca va a estar cambiando. Vamos a presentar una serie de opciones. ¿Ok? Y esa serie de opciones, como ya tenemos el aula, vamos a dar la opción de agregar un alumno, eliminar un alumno, imprimir lo que es la distribución del aula, entre otras posibles operaciones. Al menos tenemos, no sé, agregar un alumno. Vale. Después tenemos la opción, esto tiene que ir declarado con un número para que nosotros, o el que lo vaya a utilizar, vaya viendo a dónde vamos a hacer referencia. No, pues agregar un alumno, 2, eliminar un alumno, el tercero, imprimir lo que es el aula, ok, y una cuarta opción, vamos a dejarlo con las ideas básicas aquí, de salir. La opción 4 es salir. Ok. Aquí nosotros, como estamos presentando un menú de opciones, pues vamos a recibir lo que es una opción. ¿De qué tipo? De tipo entero. Aquí le está diciendo que seleccione la 1, la 2, la 3 y la cuarta opción. Vamos a decirle que input.
seleccione una opción. Ok, una vez que nosotros ya hayamos escogido ejecutar. Ok, para la opción 1, nosotros es agregar un alumno al aula que ya tenemos. Ah, ok. Entonces, tal vez me pueda servir un método ya para poder agregar un alumno. Vamos a definirlo. ¿Okay? Vamos a decir que esto agrega un alumno. Ojo, ustedes cuando vayan a realizar el ejercicio puede tener múltiples parámetros que pueden aceptar, dependiendo cómo vayan a solucionar el problema. ¿Okay? También necesitamos un método para eliminar. Esto elimina un alumno. Tenemos lo siguiente. ¿Tenemos dudas? Después, dependiendo cómo vayamos avanzando, vamos a ver lo que son los arrays multidimensionales, donde ya estamos manejando lo que son matrices más complejas de 3 o más dimensiones. Y pues bueno, ya vimos un ejemplo de una matriz tradicional, una matriz de 2 dimensiones. Ya las de 3, pues, son un poquito más complejas. Vamos a finalizar bien lo que es el ejercicio del aula. Va a ser tarea para la semana. Van a tener pues toda una semana para completarlos. Material disponible. Esta va a quedar la grabación. Y también tenemos libros. No estamos invocando a ninguna librería. Así que para esto tampoco vamos a estar utilizando librerías. ¿Ok? Vamos a detener la ejecución de esto. Listo. Cuando estén corriendo su programa y lo detengan, sin darle la opción 4 de salir y les marque todo esto, no se preocupen. PyChart lo finaliza sí o sí, ¿ok? Y les puede marcar todos estos mensajes en rojo, pero nada de qué preocuparse. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a dejar de compartir. Cámaras activas, por favor.